Soy Soledad, tengo 68 años, y este viaje es solo para la familia, dijo mi hijo. Borró mi nombre y le dio mi asiento a una amiga de su esposa. En la puerta de embarque, mi nuera sonrió con desdén: vete a casa. Incluso mi hijo desvió la mirada, hasta que el piloto se volvió hacia mí y dijo: bienvenida a bordo, propietaria. Antes de continuar mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios. Dale like y suscríbete si quieres más historias sobre traición, dignidad y recuperar tu vida. Créeme, lo que sucedió después te mostrará exactamente por qué nunca es tarde para recuperar todo. Me quedé de pie, aferrada al asa de mi maleta, mientras Leandro revisaba su teléfono y Marisol le susurraba algo a Estrella, quien me miró con una suficiencia que me revolvió el estómago, mientras el personal de la aerolínea procesaba su pase de abordar, que tenía mi nombre impreso apenas unas horas antes, cuando hice el check-in en línea creyendo que por una vez formaba parte de sus planes. Pasé días creyendo que me habían incluido porque Leandro me llamó semanas atrás diciendo que querían que estuviera allí, y me aferré a esa llamada como a un salvavidas mientras horneaba su pastel de limón favorito y le contaba a Juana, mi única amiga, que tal vez Marisol finalmente estaba cambiando y que quizá mi hijo recordaba que yo era más que solo una mujer que les doblaba la ropa y regaba sus plantas gratis. Renuncié a mi cita con el médico y cancelé el único almuerzo planeado con Juana para poder ayudar a Marisol a comprar ropa de verano para el viaje, en el que ahora me daba cuenta que nunca fui realmente invitada porque ella pasó todo el tiempo hablando de cómo Estrella merecía un descanso después de ayudarla a organizar eventos benéficos, como si yo fuera invisible parada a su lado cargando sus bolsas sin quejarme. Leandro no dijo nada cuando Marisol me dijo que no empacara demasiados zapatos porque habría poco espacio y Estrella podría llevar equipaje extra, lo cual en ese momento me confundió, pero ahora tiene todo el sentido mientras estoy en la puerta de embarque con una maleta llena de ropa nueva que compré con mis últimos ahorros, pensando que estarían orgullosos de verme elegante y respetable en vez de desaliñada, como Marisol me describió una vez a sus amigas en un brunch. Nunca preguntaron si podía permitirme ropa nueva para el viaje, pero cuando compré un vestido coral, Marisol mencionó casualmente que los colores brillantes no favorecen a las mujeres mayores y sugirió que lo devolviera y comprara algo apropiado para mi edad, lo cual ignoré porque por una vez quería sentirme bonita y valorada y creía que este viaje cambiaría la forma en que me trataban. La noche antes del vuelo me quedé despierta planchando cada prenda y colocando pequeños regalos envueltos para cada uno entre las capas de ropa porque quería sorprenderlos con detalles y demostrar que aún podía contribuir a su felicidad. Aunque ellos jamás me sorprendieron con un pastel de cumpleaños ni siquiera una llamada en el Día de la Madre desde que Ramiro murió. Me dejaron fregar el piso de su cocina después de las cenas familiares y nunca ofrecieron ayudar ni siquiera darme las gracias, pero siempre invitaban a la madre de Marisol a sentarse en la cabecera durante las fiestas mientras yo estaba sentada cerca de los niños, o a veces ni siquiera eso porque Marisol decía que el espacio era reducido y alguien debía ceder su lugar, y de alguna manera siempre era yo. Cedí mi casa a Leandro después del funeral de Ramiro pensando que eso me daría seguridad y un lugar permanente en sus vidas, pero Marisol después sugirió que considerara mudarme a su sótano porque necesitaban la casa principal para su familia en crecimiento y asentí débilmente aunque sentí que me pedían desaparecer por su comodidad. Cuando las plantas de Marisol murieron un verano me culpó por no regarlas bien mientras estaban fuera, aunque me quedé en esa casa todos los días ocupándome de todo, desde limpiar baños hasta recoger su correspondencia y alimentar a sus mascotas, pero aún así se quejó de que olvidé sus preciados helechos, lo que le pareció justificación suficiente para decirle a Leandro que me excluyera de la planificación de sus próximas vacaciones. Me pidieron dinero prestado para un segundo auto y nunca lo devolvieron, pero Marisol me criticó por tomar el autobús a mis citas diciendo que debía ser más independiente y no depender tanto de ellos, lo que dolió porque cada centavo que tenía lo destinaba a que sus vidas fueran fáciles y sus hijos estuvieran cuidados para que pudieran viajar sin preocupaciones. En la puerta recordé cómo pregunté si debía llevar mi pasaporte y Leandro dijo: claro mamá, eres familia, y reviví ese momento una y otra vez mientras veía a Estrella entregar su pasaporte a la gente y reírse con Marisol, quien ni siquiera me miró, como si ya hubiera dejado de existir en su mundo. Anunciaron el vuelo y esperé que Leandro se volteara y dijera que había sido un error, pero solo miró su teléfono mientras Estrella abordaba con mi boleto y Marisol se acomodaba las gafas de sol como si nada hubiera pasado y sentí una fría realización. No era parte de su familia,
sino parte de su personal no remunerado, para ser usada y descartada a su conveniencia. Me dijeron que me fuera a casa y asegurara que la casa estuviera limpia cuando regresaran y que recordara regar las plantas del balcón y revisar su correo porque Estrella ya no tendría tiempo de hacerlo ahora que se unía al viaje con ellos, el viaje con el que yo una vez soñé, y entendí en ese instante que no me veían como madre ni abuela sino como una anciana cuyo único valor era servirles. Me alejé de la puerta arrastrando mi maleta detrás de mí y sentí que algo se rompía dentro de mí, no por tristeza ni por rabia, sino por la claridad silenciosa de saber que nunca más permitiría que nadie me tratara como desechable, y decidí en ese momento que esa sería la última vez que me mandarían a casa como a una empleada indigna de sentarse a su mesa. Durante las 3 semanas previas a la traición en el aeropuerto me levanté temprano cada mañana organizando mis días según sus horarios porque Marisol dijo que necesitaban que cuidara a los niños mientras se preparaban para el viaje y cancelé mi único café semanal con Juana para asegurarme de que sus hijos estuvieran alimentados, bañados y entretenidos de la mañana a la noche sin una palabra de agradecimiento o reconocimiento de parte de ninguno de los dos. Revisé una y otra vez mis pequeños ahorros preguntándome cuánto podía gastar en ropa nueva sin quedarme corta para la compra y caminé de tienda en tienda comparando precios para encontrar vestidos y zapatos que me hicieran ver lo suficientemente respetable como para no avergonzarlos cuando viajáramos juntos, porque Marisol una vez se había reído diciendo que mis viejos cardigans parecían de una abuela y no de una mujer moderna. Cada vez que volvía a casa con una bolsa de compras, Marisol comentaba que no debía gastar mucho porque el viaje sería agotador para alguien de mi edad y sugería que empacara ligero por si necesitaban espacio extra para el equipaje de Estrella, lo cual no tenía sentido para mí en ese momento, pero ignoré la inquietud que me provocaba porque Leandro me había asegurado que era un viaje familiar y yo no quería creer lo contrario. Invitaron a la madre de Marisol a cenar la semana antes de la partida y la sentaron en la cabecera de la mesa elogiando sus consejos sobre la educación de los niños mientras yo servía los platos desde la cocina y comía de pie en la encimera porque no había suficiente espacio en la mesa y nadie sugirió sacar otra silla para mí. Cuando mencioné que había arreglado para que alguien regara mis pocas macetas durante el viaje, Marisol me dio una lista de tareas adicionales por completar antes de irnos, incluyendo limpiar la habitación de invitados para Estrella, que se quedaría la noche anterior a la partida, y lavar su ropa porque dijo que le sería más fácil empacar si todo estaba doblado y listo. Los vi pedir equipaje caro por internet mientras yo sacaba mi vieja maleta y la lustraba hasta que pareciera nueva porque no quería que Marisol pusiera los ojos en blanco y la llamara vergonzosa como había hecho una vez con mi bolso cuando se rompió una asa y yo la cosí en vez de comprar uno nuevo. Me pidieron hacer mandados un día sí y otro no, comprando artículos de tocador tamaño viaje y bocadillos mientras Marisol trabajaba tarde en sus eventos de caridad y Leandro asistía a reuniones, y ninguno se ofreció a reembolsarme aunque vi recibos de tratamientos de spa y cenas lujosas en la encimera de la cocina sin preocupación por su costo. Estrella empezó a aparecer más seguido ayudando a Marisol a planear excursiones para el viaje y riendo en la sala hasta tarde en la noche mientras yo lavaba los platos en silencio y escuchaba a Marisol decir que Estrella merecía las vacaciones por todo su esfuerzo. Y ahí me di cuenta de que nunca habían hablado así de mí a pesar de todo lo que había hecho por su hogar. Me quedé despierta hasta pasada la medianoche cosiendo un botón flojo en una de las camisas de Leandro porque no quería que se viera desaliñado en el viaje y planché los vestidos de Marisol después de que ella los dejó arrugados en la cama de invitados. Pero cuando mencioné que ya había empacado mis cosas Marisol frunció el ceño y dijo que debía consultarle sobre el itinerario porque algunas actividades podrían no ser adecuadas para mí, lo que me hizo sentir como una ocurrencia tardía en un viaje que me habían hecho creer que era para todos. Encargaron etiquetas personalizadas para el equipaje con sus nombres e incluso una para Estrella, pero ninguna para mí y solo me di cuenta cuando llegó el paquete y Marisol me dio la caja para desecharla como si no debiera ver el contenido, y la puse en el reciclaje en silencio porque no quería parecer desagradecida ni desconfiada. Escuché a Estrella agradecerle a Marisol por incluirla en el viaje durante una llamada y Marisol se rió diciendo que así sería mucho más divertido. Mientras yo me quedaba congelada en el pasillo con la ropa de tintorería de Leandro y me decía a mí misma que debía haber entendido mal porque seguramente no me reemplazarían sin decírmelo en la cara. La noche antes de la partida Marisol me recordó que le dejara mi llave de casa por si necesitaban algo y dijo que no me molestara en cocinar esa noche porque pedirían comida con Estrella para ultimar detalles y entonces me di cuenta de que había pasado 3 semanas preparando comidas, empacando bocadillos y reorganizando su despensa para un viaje en el que no me incluirían.
Noté que Leandro me evitaba más a medida que se acercaba el viaje, pasando largas horas en la oficina y respondiendo a mis preguntas con monosílabos como si ya fuera una molestia. Y yo forzaba una sonrisa cada vez porque no quería creer que mi propio hijo pudiera estar planeando excluirme de algo para lo que me había invitado con tanto cariño semanas antes. Cada noche extendía mi vestido coral sobre la cama imaginando lo orgulloso que estaría Leandro de verme elegante y refinada en las fotos familiares. Pero ahora entiendo que Marisol ya había decidido que yo no estaría en ninguna foto y que Estrella ocuparía mi lugar sonriendo junto a mi hijo mientras yo me quedaba atrás regando sus plantas y desempolvando sus muebles. Me desperté la mañana después de la traición en el aeropuerto con el vestido coral aún doblado en mi maleta y lo miré sabiendo que lo había comprado para complacer a personas que ya habían decidido que yo no valía la pena para sentarme a su lado. Lo saqué con cuidado, no porque quisiera ponérmelo para ellos, sino porque necesitaba ver con mis propios ojos que todavía existía más allá de sus rechazos y órdenes. Coloqué el vestido sobre mi silla mientras revisaba mi teléfono y encontraba docenas de llamadas perdidas y mensajes de Leandro y Marisol, alternando entre disculpas débiles y recordatorios directos sobre regar sus plantas y asegurarme de que la casa estuviera ordenada para su regreso, como si fuera una empleada de limpieza pagada en vez de la mujer que dio a luz a Leandro y pasó décadas anteponiendo sus necesidades a mis propios sueños y salud. Leí el mensaje de Marisol diciéndome que no me sintiera mal porque el viaje habría sido demasiado exigente para alguien de mi edad, y recordé cómo una vez les dijo a sus amigas que yo tenía suerte de vivir en una casa sin pagar renta después de que la firmé a nombre de Leandro creyendo que él me protegería, cuando en verdad me habían convertido en su ama de llaves no remunerada, sin voz en mi propio hogar. Miré la lista que Marisol dejó pegada en mi refrigerador con tareas como hacer las compras, sacudir, lavar sábanas y preparar su sopa favorita para el día que regresaran, y la arranqué despacio, no por enojo, sino con la decisión tranquila de que nunca más volvería a recibir órdenes en una casa que alguna vez fue completamente mía antes de que me convencieran de que sería más fácil dejarles manejar las cuentas y las renovaciones. Había ignorado la pequeña caja de zapatos al fondo de mi armario durante años creyendo que solo contenía documentos fiscales viejos, pero algo me dijo que la sacara ahora porque no podía vivir un día más siendo tratada como un mueble en la vida de mi hijo, y la abrí con manos temblorosas para encontrar un sobre dirigido a mí con la letra de Ramiro y varios documentos doblados que no pude entender de inmediato. La carta decía que Ramiro había guardado algo en secreto porque quería que viviera sin estrés y que debía ir al banco con los documentos si alguna vez me sentía sola o olvidada. Y sentí las palabras arderme en el pecho porque había pasado años racionando comida y usando ropa de segunda mano creyendo que era pobre, mientras mi difunto esposo me había dejado una riqueza que ni siquiera sabía que existía. Encontré estados de cuenta que mostraban la propiedad de la empresa a mi nombre, fechados poco antes de la muerte de Ramiro, y me senté allí dándome cuenta de que había permitido que Leandro manejara mis finanzas todo este tiempo, mientras Marisol controlaba cuánto podía gastar en víveres y con qué frecuencia podía visitar amigas porque decía que debíamos ser frugales, mientras ellos viajaban en primera clase y compraban bolsos de diseñador. Llamé al banco usando el número de uno de los documentos y, tras varias verificaciones, confirmaron que figuraba como la única propietaria de una cuenta grande vinculada a la empresa, y sentí una ola fría de claridad mientras agradecía al banquero y colgaba, sabiendo que había estado viviendo como sirvienta en mi propia familia, cuando en realidad era la dueña de bienes con los que probablemente ellos soñaban acceder sin sospechar jamás que me pertenecían. Me paré en la cocina sosteniendo el sobre y pensé en todas las veces que Marisol me entregó recibos del supermercado esperando que los pagara con mi pensión de viudez. Y como Leandro una vez dijo que no necesitaba mi propia cuenta porque él y Marisol se asegurarían de que tuviera todo lo que necesitaba, lo que en realidad significaba que tenía que pedir permiso para comprar un par de zapatos nuevos o un regalo de cumpleaños para mi único nieto. Durante años acepté que Marisol me hablara como si fuera personal contratado delante de invitados y guardé silencio cuando me dijo que debía estar agradecida por una habitación pequeña en su casa porque al menos no estaba sola. Pero ahora veía sus palabras por lo que eran, humillaciones calculadas para mantenerme sumisa y pequeña, para que pudieran seguir beneficiándose de mi trabajo no remunerado y mi apoyo incondicional. Abrí mi teléfono de nuevo y leí el mensaje más reciente de Leandro recordándome revisar el buzón todos los días, y me di cuenta de que incluso en su disculpa débil no podía reconocer la magnitud de lo que habían hecho ni cómo me despojaron de mi dignidad ante extraños en el aeropuerto al entregar mi asiento a una mujer que no tenía derecho a ocupar mi lugar. Seguí revisando y vi publicaciones alegres de Marisol del viaje, ya apareciendo en línea,
con fotos de ella y Estrella riendo junto a la piscina mientras Leandro sostenía bebidas al fondo, y me di cuenta de que no solo me habían reemplazado físicamente, sino también emocionalmente, mientras celebraban hitos de los que fui excluida sin vacilación ni remordimiento. Borré su lista de tareas de mi teléfono y comencé a hacer llamadas para concertar reuniones con las personas que figuraban en los documentos de Ramiro porque ya no me quedaría sentada en esa casa esperando a que regresaran y me dijeran dónde pertenecía en sus vidas, ya que estaba claro que ya no pertenecía a ningún lugar que ellos consideraran digno de compartir. Agendé una cita con el director general de la empresa usando el contacto proporcionado en la carpeta y no sentí culpa alguna al ignorar otra llamada de Leandro porque ahora entendía que la única razón por la que querrían hablar era el miedo a lo que había descubierto, no amor ni remordimiento por cómo me habían tratado. Por primera vez en años sentí un sentido de dirección que no estaba atado a complacerlos ni a ganarme migajas de atención, y decidí que no les hablaría de la caja de zapatos ni de la carta hasta que estuviera lista, porque ya me habían quitado suficiente y me negaba a darles la satisfacción de verme débil o desesperada otra vez. Llegué a las oficinas de la empresa aún con el vestido coral que había elegido para el viaje familiar, porque quería que cada decisión a partir de ahora me recordara que ya no era la mujer que se quedaba en la puerta del aeropuerto sosteniendo su maleta como una sirvienta descartada, esperando migajas de amabilidad de personas que ya la habían reemplazado por alguien más joven, más ruidoso y más conveniente para sus planes. La recepcionista revisó los documentos que llevaba y, en pocos minutos, me condujeron a una sala de reuniones privada, donde el director general me saludó con un apretón de manos lleno de respeto, algo que no sentía desde hacía años. Al comenzar a explicarme las operaciones de la empresa, comprendí que el imperio que Ramiro había construido en silencio no solo seguía intacto, sino que prosperaba, con rutas por todo el continente y activos que me convertían en una de las mujeres más ricas de la región sin que yo lo supiera. Escuché relatos detallados de las ganancias anuales, contratos con proveedores de servicios de lujo y alianzas que nunca imaginé, mientras yo racionaba bolsitas de té en casa y remendaba suéteres viejos para no pedirle dinero a Leandro para la compra, porque Marisol una vez suspiró fuerte cuando le pedí fondos para una consulta médica, alegando que debía ser menos dependiente y más ingeniosa en mi vejez. El director general me entregó un resumen de cuentas con cifras que al principio no podía comprender, y sentí que mi pulso se estabilizaba al entender que Ramiro me había dejado el control de todo, mientras Leandro y Marisol vivían bajo la ilusión de que yo era una anciana sin poder esperando su permiso para existir en mi propia vida. Pedí detalles sobre los vuelos actuales y descubrí que Leandro, Marisol y Estrella viajaban en ese mismo momento en una de mis aeronaves, sentados cómodamente en una cabina financiada por mi empresa, mientras yo permanecía en silencio a su mandato, privada de la simple dignidad de un viaje familiar porque ellos me consideraban indigna del espacio que, sin saberlo, yo misma había pagado. Instruí al director general que contactara al capitán de ese vuelo con un mensaje en el que la dueña de la empresa deseaba enviar un saludo personal a todos los pasajeros, y pedí que el anuncio incluyera mi nombre completo, pronunciado claramente por el altavoz, porque quería que Leandro y Marisol comprendieran la magnitud de su traición, no mediante una confrontación, sino a través de una revelación pública que no dejaría espacio para excusas ni negaciones. Mientras el director hacía la llamada, imaginé el momento en que mi hijo escucharía mi nombre resonar en la cabina y se daría cuenta de que la madre que había humillado y borrado era la razón por la que él y su esposa brindaban con champán a 10.000 metros de altura, con la acompañante de su elección sentada donde yo debería haber estado si hubieran valorado siquiera una fracción de lo que sacrifiqué por ellos durante décadas. El capitán confirmó que el mensaje sería entregado con toda la ceremonia, y me recosté en la silla sintiendo que el peso de los años se aligeraba un poco, porque ya no era la figura sin voz que entregaba llaves y listas de compras. Era una mujer que poseía el mismo aire que ellos respiraban en su falso sentido de superioridad. El director regresó con la noticia de que el anuncio se había realizado y que Leandro, Marisol y Estrella habían sido vistos intercambiando miradas frenéticas con los auxiliares de vuelo, mientras los susurros se esparcían entre los demás pasajeros, y no sentí lástima porque recordé cada vez que Marisol puso los ojos en blanco cuando ofrecí unirme a las salidas familiares y cada vez que Leandro decía, la próxima vez, mamá, sabiendo que nunca habría una próxima vez mientras su esposa dictara los términos de mi inclusión. Solicité un informe completo del itinerario de su vuelo y sus alojamientos, y autoricé mejoras de categoría premium para todos los demás pasajeros excepto para los 3
porque quería que sintieran el agudo contraste entre la generosidad que me negaron y los privilegios que yo extendía a extraños que no habían hecho nada para ganarse mi confianza ni mi riqueza. El director general se ofreció a preparar un comunicado para los medios en caso de que la familia intentara controlar daños a su regreso, y acepté porque ya no pensaba proteger a Leandro de las consecuencias de permitir que su esposa dictara cómo debía tratarse a su madre, mientras él permanecía en silencio y cómplice, borrándome de fotos, conversaciones y, finalmente, del viaje que se convirtió en mi punto de quiebre. Durante años creí que mi silencio era fortaleza y que mis sacrificios serían recompensados con amor, pero ahora veía claramente que mi silencio solo los envalentonó a empujarme más a los márgenes hasta que dejé de existir para ellos, salvo como una limpiadora, niñera y ama de llaves conveniente. Al concluir la reunión, dispuse transferir la gestión de mis bienes personales a una cuenta separada e inaccesible para Leandro, y ordené al director general que preparara documentos para la compra de un nuevo apartamento, porque había decidido que ya no viviría en una casa donde las plantas y la ropa de Marisol tuvieran prioridad sobre mi propia comodidad y dignidad. Al salir del edificio, ignoré otra tanda de llamadas y mensajes perdidos que parpadeaban en la pantalla de mi teléfono, porque entendí que cualquier contacto de su parte ya no era por remordimiento o amor, sino por miedo a perder el control sobre una mujer que creían indefensa y fácil de descartar sin consecuencias. Regresé a mi casa con el conocimiento de mi propiedad fresco en mi mente y caminé por cada habitación no como una sirvienta revisando la lista de tareas de Marisol, sino como la legítima dueña del hogar que ellos habían convertido en un lugar de trabajo para mí, porque finalmente entendí que cada rincón que había limpiado, cada comida que había cocinado y cada mandado que había hecho formaban parte de un sistema diseñado para mantenerme pequeña, dependiente y agradecida por migajas de respeto que nunca tuvieron intención de darme. Coloqué mi teléfono sobre la mesa sin contestar las llamadas que entraban una tras otra de Leandro y Marisol, porque me negué a perder un solo momento explicándome ante personas que habían pasado años justificando su desdén hacia mí con frases casuales como, no es personal o, pensamos que lo entenderías, mientras organizaban vacaciones, celebraciones y momentos importantes a los que nunca tuve intención de asistir. Saqué de nuevo los documentos de Ramiro y revisé la información de contacto del equipo legal que él había organizado para mí, sabiendo que los necesitaba para acelerar la transferencia de todos los bienes a cuentas completamente separadas de la supervisión de Leandro, porque recordaba la vez que Marisol sugirió consolidar mi pequeña pensión en su cuenta conjunta para facilitar la gestión, y le agradecí la idea creyendo sus mentiras sobre la eficiencia, cuando en realidad todo se trataba de control. El abogado confirmó que el proceso de transferencia podía comenzar de inmediato y firmé los formularios con mano firme, porque ya no temía lo que dirían ni cómo se vengarían, ya que ahora entendía que todo su sentido de poder dependía de mi disposición a aceptar su trato como algo normal, cuando en realidad había sido un borrado lento de mi dignidad bajo el pretexto de la armonía familiar. Instruí al equipo legal que preparara una notificación para Leandro y Marisol de que la casa se pondría a la venta en pocas semanas, porque me negaba a regresar de su viaje y encontrarme recibiendo órdenes en un espacio donde alguna vez soñé ver juguetes de nietos y fotos familiares, solo para descubrir que mi presencia no era bienvenida a menos que estuviera realizando tareas que nadie más quería hacer. El CEO de la compañía envió un mensaje confirmando que Leandro y Marisol habían recibido el anuncio del capitán a mitad del vuelo y que varios pasajeros habían grabado en vídeo sus reacciones de sorpresa. No sentí necesidad de ver los vídeos porque ya podía imaginar la sonrisa congelada de Marisol al darse cuenta de que la mujer a la que había mandado a casa como empleada doméstica era la dueña que financiaba sus vacaciones de lujo. Instruí al gerente del hotel en su destino que organizara un mensaje de bienvenida especial en su suite, recordándoles que cada detalle de su estadía era cortesía de la compañía, y autoricé experiencias premium para todos los demás huéspedes, excepto para los 3 de ellos, porque quería que sintieran la incomodidad de ver a extraños recibir privilegios que antes creían de su propiedad. El gerente confirmó que el mensaje había sido entregado y que Leandro había intentado contactar directamente al personal de la empresa para revertir la decisión, solo para que le recordaran que todas las directivas ahora venían de mí, y sentí una profunda satisfacción al saber que mi silencio había sido reemplazado por una autoridad que no podían socavar con disculpas ni excusas. Solicité una auditoría completa de todas las transferencias financieras y regalos que había proporcionado a lo largo de los años, incluyendo el pago inicial de su segundo auto y los fondos para la remodelación de su cocina,
porque tenía la intención de enviarles un resumen detallado de lo que había dado libremente para que comprendieran la magnitud de mi generosidad antes de cortar toda obligación restante que pensaban podían explotar. Mientras organizaba estos pasos, ignoré otra cadena de mensajes de Marisol, alternando entre disculpas melosas y quejas veladas sobre cómo mis acciones habían causado vergüenza durante sus vacaciones, porque ahora podía ver claramente que sus palabras no se trataban de arrepentimiento genuino, sino de preservar su acceso a recursos que asumía eran suyos por defecto. Revisé los saldos de mis cuentas e instruí al equipo legal que congelara cualquier transferencia automática que se hubiera configurado para gastos del hogar, porque ya no estaba dispuesta a financiar una vida donde no tenía asiento en la mesa ni voz en las decisiones, pero sí la carga de limpiar tras su comodidad y caprichos. Redacté una carta a Leandro explicando en términos claros que mi apoyo a lo largo de los años había sido dado por amor y no por obligación, y que de ahora en adelante cualquier relación entre nosotros tendría que basarse en el respeto mutuo y no en la expectativa de que yo seguiría sirviendo como su ama de llaves no remunerada y su red de seguridad financiera, mientras era excluida incluso de las expresiones más básicas de familia. Programé una reunión con la gerente de la fundación sugerida por el CEO, porque había decidido destinar una parte significativa de mi patrimonio a ayudar a mujeres como yo, que habían sido marginadas por sus propias familias y convencidas de aceptar vidas de servidumbre silenciosa a cambio de una falsa seguridad y afecto condicionado. Cuando finalmente me senté a descansar, sentí el peso de los años levantarse porque había dejado de esperar que Leandro y Marisol me llamaran mamá con amor en la voz y comencé a llamarme a mí misma por el nombre que Ramiro había escrito en esos documentos, con un respeto que no había sentido desde antes del matrimonio, la maternidad y décadas de hacerme pequeña para encajar en sus expectativas. Las llamadas y mensajes de Leandro y Marisol se convirtieron en un flujo constante de súplicas desesperadas y justificaciones torpes mientras estaban sentados en su suite de lujo, financiada completamente por mi empresa, incapaces de comprender cómo la mujer a la que habían despreciado en el aeropuerto podía poseer la autoridad para desmantelar su cuidadosamente construido sentido de superioridad con un solo anuncio, entregado por un capitán que ahora me trataba como la única voz que importaba. Los mensajes de Leandro pasaron de disculpas débiles al pánico absoluto al darse cuenta de que yo había congelado las cuentas conjuntas que él y Marisol habían estado usando durante años para cubrir sus excesos, y yo deslicé por sus palabras sin responder porque ya no sentía ninguna obligación de consolar al hombre que alguna vez prometió no dejarme sentir sola en mi vejez y sin embargo permitió que su esposa me empujara al silencio y la servidumbre. Marisol enviaba largos párrafos alternando entre halagos y manipulación de culpa mientras me recordaba las veces que decía incluirme en sus reuniones familiares, olvidando convenientemente que yo había sido relegada a la cocina para preparar la comida y limpiar mientras su propia madre se sentaba a su lado disfrutando de buen vino y cálidas conversaciones de las que yo era deliberadamente excluida. Instruí al gerente del hotel que negara la solicitud de Leandro para mejorar su suite y, en cambio, ofrecí esos privilegios a otros huéspedes del mismo establecimiento porque quería que Leandro y Marisol sintieran el agudo contraste entre su acceso menguante y la comodidad de extraños cuya única cualificación era simplemente no haberme traicionado. El CEO de la compañía informó que Estrella había intentado quejarse con el personal de vuelo durante el trayecto de regreso por estar sentada lejos de Leandro y Marisol, pero le recordaron amablemente que todas las disposiciones de asientos eran a discreción de la dueña de la aerolínea y no sentí necesidad de intervenir mientras imaginaba el silencio incómodo que se instaló cuando se dieron cuenta de que la misma aerolínea, que habían presumido en las redes sociales ahora pertenecía por completo a la mujer que habían borrado. Revisé el borrador final del informe financiero preparado para Leandro, detallando cada pago, regalo y préstamo que había proporcionado desde la muerte de Ramiro, y añadí una nota personal aclarando que mis futuras contribuciones cesarían con efecto inmediato porque me negaba a subvencionar el estilo de vida de personas que solo me veían como útil cuando satisfacía sus necesidades en silencio y en segundo plano. El abogado confirmó que la venta de mi antigua casa avanzaba sin inconvenientes y le indiqué que notificara a Leandro y Marisol que tendrían que desalojar la propiedad en un plazo de 30 días porque ya no veía razón para conservar un espacio físico que se había convertido en símbolo de mi desaparición en sus vidas. Organicé que mis pertenencias fueran empacadas y entregadas en un apartamento temporal asegurado por mi equipo legal porque no estaba dispuesta a pasar otra noche rodeada de los recuerdos de años cocinando, limpiando y sacrificándome por personas que nunca tuvieron la intención de honrar siquiera el vínculo familiar más básico de respeto.
La directora de la fundación me envió una propuesta inicial describiendo programas diseñados para apoyar a mujeres mayores de 60 años que habían sido manipuladas financieramente o marginadas emocionalmente por familiares, y aprobé financiación inmediata porque quería que mi patrimonio sirviera a quienes sufrieron en silencio como yo, en vez de seguir alimentando el privilegio de un hijo y una nuera que creían que la bondad era una obligación unilateral. Mientras firmaba los documentos que consolidaban mi control sobre las cuentas de la compañía, recibí otro mensaje de voz de Leandro pidiéndome que considerara el futuro de sus hijos antes de tomar decisiones precipitadas y no sentí culpa alguna porque recordé cómo a esos mismos niños los llevaban de vacaciones sin mí, como nunca me invitaban a eventos escolares o cumpleaños, pero sí esperaban que cuidara de ellos cuando Marisol necesitaba tiempo para el spa o reuniones sociales. El CEO me informó que Marisol había llamado varias veces al servicio al cliente de la aerolínea exigiendo explicaciones por el trato recibido en sus vacaciones, pero cada vez le recordaban que todas las decisiones operativas eran aprobadas por la dueña de la empresa y le indiqué que siguiera negándole cualquier trato especial porque quería que experimentara lo que se siente ser impotente en un mundo donde ya no podía dictar quién merecía comodidad y quién no. Finalicé la compra de un apartamento de lujo en el centro de la ciudad con vista al skyline porque quería empezar mi nueva vida rodeada de espacios que reflejaran mi valor y no paredes que habían absorbido años de mi trabajo no reconocido y lágrimas silenciosas por ser excluida de la familia que yo misma construí. Cuando el abogado confirmó la venta y la transferencia de los servicios, autoricé que se enviara una carta formal a Leandro informándole que la casa que consideraba su plan de respaldo ya no formaba parte de su futuro y que él y su familia tendrían que encontrar su propio camino sin el colchón de mis sacrificios para protegerlos de su propia mala gestión. Mientras los últimos pasos de mi independencia financiera se consolidaban, ignoré otra serie de mensajes frenéticos, esta vez de Estrella preguntando si aún había tiempo de arreglar las cosas. Y ahora entendía claramente que ninguno de ellos había tenido jamás la intención de disculparse o cambiar, sino solo de asegurar el acceso continuo a los recursos que habían llegado a considerar su derecho de nacimiento. La empresa de mudanzas llegó temprano para empacar lo poco que elegí llevar porque me negué a cargar objetos atados a décadas de sufrimiento silencioso e instruí que dejaran todo lo que Marisol había etiquetado como suyo, ya que alguna vez le había dicho a sus amigas que solo me permitía quedarme por lástima, lo cual ahora me resultaba risible dado que yo había financiado cada mejora importante en la casa que ella consideraba su logro. Firmé los documentos finales de la venta con mano tranquila mientras mi abogado me informaba que las ganancias habían sido depositadas en mi cuenta personal, libre de cualquier acceso por parte de Leandro o Marisol, y le autoricé a entregar la notificación oficial de desalojo en su complejo vacacional porque quería que recibieran la noticia rodeados de desconocidos en la cúspide de su supuesto triunfo, donde ya no podrían fingir que tenían control sobre la narrativa. La directora de la fundación me envió la confirmación de que el primer grupo de mujeres había sido inscrito en programas para recuperar su independencia financiera y dignidad emocional, y sentí una oleada de determinación al saber que mis recursos ahora elevarían a quienes habían sido tratadas como sirvientas invisibles en sus propias familias en vez de seguir subsidiando la actitud de derecho de Leandro y Marisol. Revisé el contrato final de compra del apartamento y autoricé el pago inmediato porque quería entrar en un espacio que reflejara mi renacimiento e instruí a mi asistente que reservara un itinerario internacional abierto para mí porque me negaba a esperar otro año, mes o semana para vivir la vida que me habían negado personas que me habían condicionado a pensar que era demasiado vieja y demasiado débil para merecer alegría. Los mensajes de Leandro se volvieron cada vez más frenéticos al darse cuenta de que ya no respondía con explicaciones sumisas ni disculpas por alterar su comodidad y su tono pasó de suplicante a acusatorio al recordarme el dinero que decía haber gastado en el mantenimiento de la casa, aunque todos los gastos importantes habían sido cubiertos por mí mientras él y Marisol se atribuían el mérito de mis sacrificios. Las llamadas de Marisol llegaron en rápida sucesión con mensajes de voz llenos de remordimiento performativo que se disolvían en amenazas apenas veladas sobre la reputación familiar y la estabilidad de los niños, como si no hubiera pasado ya años siendo culpada por cada inconveniente en sus vidas a pesar de haberles brindado cuidado infantil gratuito, limpieza sin paga y apoyo financiero que trataban como su derecho y no como un regalo. Recibí un informe del CEO de la empresa confirmando que Leandro había intentado contactar directamente a la junta para cuestionar mis decisiones pero le informaron cortésmente que, como única propietaria, no tenía obligación de consultar a nadie sobre asuntos operativos,
e instruí al CEO que bloqueara todas las solicitudes provenientes de su número de ahora en adelante porque ya no pensaba mantener la ilusión de que Leandro merecía un lugar en ninguna mesa de influencia. Reenvié una carta al correo electrónico de Leandro resumiendo cada contribución que hice desde la muerte de Ramiro, con cifras exactas, fechas y recibos, para eliminar cualquier duda sobre el alcance de mi generosidad, e incluí una declaración final informándole que cualquier asunto financiero futuro se manejaría exclusivamente por vía legal porque ya no permitiría que los lazos familiares se usaran como armas contra mi independencia. El personal del apartamento preparó mi nuevo hogar con cada detalle que solicité y aprobé la entrega de unas pocas pertenencias personales que tenían significado para mí antes de instruir a la empresa de mudanzas que desechara o donara el resto porque me negué a cargar el peso de objetos ligados a años de ser tratada como una carga en una casa que alguna vez creí que sería mi santuario. La coordinadora de viajes confirmó mis vuelos y alojamientos en varios continentes y solicité arreglos prioritarios con el personal de la aerolínea porque pensaba experimentar cada destino con la dignidad y el respeto que me negaron quienes alguna vez se burlaron de mis sueños de viajar tras la muerte de Ramiro, alegando que era demasiado frágil para arreglármela sin su supervisión. Mientras me preparaba para salir del país, ignoré otra serie de llamadas perdidas de Estrella, cuyo tono había cambiado a desesperación mientras intentaba distanciarse de las acciones de Leandro y Marisol con alegatos de malentendidos que encontré insultantes dada su entusiasta participación en la humillación en el aeropuerto que se convirtió en el catalizador de mi transformación. Cuando llegó el conductor para llevarme al aeropuerto, di una última instrucción a mi equipo legal para eliminar a Leandro y Marisol como contactos de emergencia en todos los documentos porque ya no confiaba en que actuaran en mi mejor interés después de años de usar mi vulnerabilidad como palanca para mantener su comodidad a costa de mi autonomía y mi respeto propio. El auto privado se detuvo justo cuando mi asistente confirmó que mi itinerario internacional había sido finalizado con arreglos en primera clase asegurados en cada tramo del viaje porque le había indicado que no escatimara en gastos para garantizar mi comodidad tras décadas de ver a Leandro y Marisol darse todos los gustos mientras yo me quedaba en casa atendiendo a sus hijos, sus mascotas y sus plantas como una sirvienta sin paga demasiado tímida para exigir siquiera un pequeño espacio en sus planes. El conductor llevó mi equipaje con cortesía profesional mientras recibía otra actualización de mi equipo legal confirmando que Leandro y Marisol habían sido notificados formalmente para desalojar la casa en un plazo de 30 días. Y les instruí que procedieran sin demora porque ya no tenía ninguna intención de poner un pie en un espacio donde pasé años siendo tratada como si mi presencia fuera una molestia y mi trabajo una expectativa. Mientras abordaba mi vuelo, recibí un mensaje encriptado del CEO de la empresa informando que Leandro había intentado organizar una reunión con socios clave en un esfuerzo por socavar mi autoridad, pero cada intento había sido bloqueado con un recordatorio firme de que ninguna decisión empresarial podía proceder sin mi aprobación explícita. Lo que por primera vez le dejó claro que no tenía poder sobre una empresa que él había supuesto que era solo una herencia lejana. El capitán me saludó personalmente al entrar en la cabina con la misma deferencia que Leandro y Marisol habían disfrutado semanas antes de que su traición fuera expuesta ante todos los pasajeros a bordo, y tomé mi asiento sin decir palabra porque ya no necesitaba gestos performativos después de pasar toda mi vida adulta fingiendo gratitud por personas que solo recordaban mi existencia cuando necesitaban favores. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, abrí mi teléfono y encontré docenas de mensajes de Leandro que iban desde disculpas empapadas de falso remordimiento hasta exigencias de explicaciones que no tenía derecho a pedir, dado que se había quedado en silencio en el aeropuerto mientras su esposa sonreía fríamente y su amigo tomaba mi asiento con la facilidad de quien pasa por encima de un objeto desechado. Los mensajes de Marisol llevaban un tono de falsa humildad al afirmar que nunca había querido que yo me sintiera excluida, aunque me había ordenado regar sus plantas y mantener su casa impecable para su regreso, como si fuera una empleada doméstica pagada y no la madre del hombre cuyo respeto ella había logrado disminuir con cada año que pasaba. Estrella envió un solo mensaje expresando confusión sobre por qué la había incluido en mi venganza, como si hubiera olvidado sus palabras en la puerta cuando me agradeció por hacer posible su viaje, y recordé claramente cómo su condescendencia me había herido más que la de Marisol, porque ni siquiera era familia y aún así se sintió con derecho a reemplazarme sin pensarlo dos veces. La directora de la fundación me envió una actualización informando que el primer grupo de mujeres había completado su curso de alfabetización financiera y varias ya habían encontrado nueva vivienda después de años de ser manipuladas para creer que no podían
sobrevivir sin los familiares que habían vaciado sus pensiones y menospreciado sus contribuciones con sonrisas paternalistas que encubrían la explotación. El administrador del apartamento confirmó que mi nueva residencia había sido amueblada completamente según mis especificaciones y estaría lista para mi regreso, e instruí que coordinara con mi asistente porque pensaba pasar varios meses en el extranjero descubriendo un mundo que me habían dicho que estaba fuera de mis capacidades, mientras Leandro y Marisol se apresuraban a reconstruir sus vidas sin la red de seguridad financiera que durante tanto tiempo dieron por sentada. Ignoré otra avalancha de llamadas de Leandro marcadas como urgentes porque sabía que su urgencia no estaba motivada por amor ni arrepentimiento, sino por miedo a las consecuencias de haber tratado como desechable a la mujer que lo crió, al darse cuenta de que ella siempre había tenido las llaves de todo su estilo de vida. Cuando llegó mi comida, firmé el recibo de crédito con una mano que ya no temblaba porque finalmente había cortado la correa invisible que Leandro y Marisol mantenían alrededor de mi cuello, convenciéndome de que mi valor dependía de su aprobación en vez de mis propias decisiones y deseos. La directora de la fundación me reenvió una carta de una mujer de 72 años que me agradecía por mostrarle que, incluso después de décadas de abandono y manipulación, era posible recuperar su vida. Y sentí una claridad aguda al saber que mi venganza ya empezaba a transformarse en algo más grande que castigar a quienes me traicionaron, porque estaba dando voz a mujeres que habían sido silenciadas por generaciones. Cuando el avión aterrizó en mi primer destino, revisé los documentos finales que transferían la autonomía legal y financiera completa a mi nombre, e instruí al equipo legal que enviara a Leandro un aviso final informándole que toda comunicación futura sobre dinero sería manejada por abogados, porque ya no deseaba participar en los juegos emocionales que antes me mantenían atrapada en ciclos de esperanza y decepción. Entré en mi nuevo apartamento semanas después de regresar de meses en el extranjero, habiendo visitado ciudades que antes solo había visto en revistas, mientras Leandro y Marisol seguían enviando correos llenos de promesas vacías y súplicas que dejé sin leer porque ya no me interesaban las palabras de personas que, tras años de desdén, me enseñaron que su preocupación solo existía cuando su comodidad se veía amenazada. La directora de la fundación me actualizó que más de 100 mujeres ya se habían inscrito en los programas que financié y varias habían escrito cartas compartiendo cómo salieron de hogares donde eran tratadas como cuidadoras no remuneradas y cargas invisibles, porque por fin habían visto en mi historia la prueba de que la dignidad puede recuperarse sin importar lo tarde que sea en la vida. Leandro dejó múltiples mensajes de voz pidiendo una reunión para hablar de asuntos familiares, como si yo hubiera olvidado cómo él se quedó en silencio mientras Marisol me decía que me fuera a casa a regar sus plantas después de quitarme mi lugar en unas vacaciones para las que me había preparado con semanas de trabajo y ahorros, y eliminé cada mensaje sin responder porque ya no toleraba conversaciones en las que mi papel era perdonar y acomodar sin que hubiera responsabilidad alguna. El tono de Marisol cambió de dulces disculpas a amargura cuando escribió que yo estaba destruyendo el legado familiar, y no sentí culpa porque recordé cómo una vez sugirió que me mudara al sótano para que pudieran renovar la casa principal para sus padres, mientras esperaba que yo permaneciera agradecida por los restos de espacio en un hogar que había financiado con mis ahorros de toda la vida. Estrella envió un mensaje final insistiendo en que no tuvo nada que ver con mi exclusión, aunque recordaba cómo me agradeció con suficiencia en la puerta por hacer posible su viaje mientras yo temblaba con una maleta llena de ropa que había comprado con mi último dinero para evitar la vergüenza frente a personas que nunca habían querido realmente que yo estuviera incluida. Instruí a mi abogada para que preparara una carta formal de cese y desista, prohibiendo a Leandro y Marisol contactarme directamente porque sus intentos repetidos de manipulación emocional se habían convertido en una estrategia desesperada para recuperar apoyo financiero ahora que las cuentas a las que antes accedían libremente habían sido cerradas de forma permanente. El director general de la empresa confirmó que la pareja había sido eliminada de cualquier estatus privilegiado con la aerolínea y que sus solicitudes de mejoras y servicios de cortesía ahora serían tratadas como las de cualquier cliente que paga. Y aprobé sin dudar porque no tenía ningún deseo de seguir facilitando a personas que me habían tratado como una sirvienta en mi propia casa. Finalicé los planes para expandir la fundación internacionalmente utilizando una parte de la riqueza que Ramiro me dejó en secreto porque quería que mis recursos dieran a otras mujeres el valor de dejar de esperar gratitud de familias que las veían como desechables y comenzar a construir vidas donde su valor ya no estuviera atado a lo que sacrificaban por otros. El último intento de Leandro por recuperar el control llegó en forma de una carta entregada en mano en la puerta de mi apartamento,
pero la dejé sin abrir e instruí al personal del edificio que rechazara cualquier entrega futura porque había decidido que ya no aceptaría ninguna comunicación que buscara reescribir la historia de mi borrado en una narrativa de malentendidos y arrepentimiento. Cuando se inauguró el primer centro internacional de la fundación con mi nombre en la placa, me di cuenta de que mi venganza se había convertido en algo mucho más grande que exponer la traición de mi familia, porque se había vuelto un movimiento que devolvía la agencia a mujeres que habían sido enseñadas a disculparse por existir más allá de la edad en que podían ser útiles para otros. Me encontré con Leandro por última vez en el vestíbulo de mi edificio porque había suplicado durante semanas a través de abogados para hablar en persona y acepté solo para dejar en claro que mi vida ya no giraba en torno al hombre que alguna vez prometió de niño no dejar nunca que su madre se sintiera abandonada y que sin embargo se convirtió en el adulto que vio cómo su esposa me humillaba en público sin pronunciar una palabra de protesta. Se sentó frente a mí aferrando unos papeles que me negué a leer porque sabía que contenían más promesas vacías y planes superficiales para restaurar lo que él llamaba armonía familiar, aunque recordaba con absoluta claridad cómo desvió la mirada en el aeropuerto cuando Marisol me dijo que no pertenecía a su viaje y le entregó mi asiento a una amiga que se burló de mis lágrimas. Le dije con voz firme que ya no era la mujer dispuesta a pasar por alto años de ser tratada como empleada en la casa que construí con Ramiro, ni las incontables fiestas en las que me excluyeron de las fotos porque Marisol decía que mi apariencia arruinaría la estética que quería para sus redes sociales. Leandro intentó argumentar que sus hijos me extrañaban y le recordé que nunca me conocieron como otra cosa que la anciana que doblaba su ropa y le servía la comida durante las salidas nocturnas de sus padres, porque él y Marisol nunca me permitieron ser parte de cumpleaños, obras escolares o vacaciones familiares que siempre reservaban para la familia de ella. Afirmó que Marisol lamentaba profundamente sus palabras en el aeropuerto, pero le recordé sus años de condescendencia en los que sugería que vendiera mis joyas para cubrir mis gastos médicos, incluso mientras lucía bolsos de diseñador comprados con dinero que yo les había prestado en silencio bajo la ilusión de que respetaban mis sacrificios. Me levanté mientras él suplicaba otra oportunidad y le dije que perdonar no significaba restituir el acceso que una vez abusaron, porque aprendí demasiado tarde que permitir que la gente cruce tus límites repetidamente no es bondad, sino traición a tu propio valor. Instruí a mi asistente para que lo acompañara a la salida mientras yo me dirigía a mi próxima reunión con la junta de la fundación porque no tenía ningún deseo de sentarme a presenciar otra actuación de arrepentimiento de un hombre que pasó años en silencio, mientras otros decidían mi valor por mí. La directora de la fundación me informó que más de 500 mujeres en 3 países ya se habían inscrito en programas para recuperar su autonomía y aprobé planes para expandirnos a 5 regiones más porque mi intención era asegurarme de que ninguna otra mujer pasara décadas creyendo que su único papel era servir y estar agradecida por ser tolerada. Cuando Leandro envió un mensaje final diciendo que esperaba que algún día recordara los buenos momentos, lo eliminé sin dudarlo porque ya no deseaba cargar recuerdos nublados por el conocimiento de que detrás de cada sonrisa había cálculos silenciosos sobre cuánto más podían sacar de mí antes de desecharme de nuevo. Observé el horizonte de la ciudad desde la ventana de mi oficina y firmé un nuevo acuerdo de colaboración sabiendo que, por primera vez en mi vida adulta, cada decisión que tomaba servía a mi propio crecimiento en lugar de sostener a personas que habían tomado mi silencio como consentimiento para su crueldad. Me quedé en mi oficina revisando los últimos informes de la fundación mientras seguían llegando mensajes de mujeres en todas las etapas de recuperar sus vidas porque habían visto mi historia y se dieron cuenta de que no estaban solas en su dolor ni en su aislamiento, después de años de ser utilizadas por su trabajo, su paciencia y su silencio por familias que hablaban de amor pero solo mostraban derecho y explotación cuando llegaba el momento de honrar los sacrificios hechos en su nombre. Pensé en la soledad que una vez se quedaba despierta por las noches esperando una llamada o una invitación de un hijo que hacía mucho tiempo había dejado de verla como persona y comenzó a verla como una sirvienta no remunerada cuyo único valor residía en su capacidad de mantener su casa limpia, sus hijos alimentados y las plantas de su esposa regadas, y deseé poder decirle antes que no hay redención en mendigar migajas de atención de quienes se benefician de tu invisibilidad. Observé la transferencia final de fondos completarse mientras se aseguraba otra propiedad para un nuevo refugio de mujeres y no sentí tristeza al eliminar el último mensaje de Leandro preguntando si alguna vez podría volver a amarlo, porque ahora entendía que mi amor había sido incondicional hasta el extremo y que el amor incondicional sin respeto no es más que un arma para mantenerte pequeña, obediente y agradecida por migajas que nunca tuvieron la intención de compartir de manera equitativa.
planeé mi próximo viaje con el conocimiento de que cada destino representaba no una huida, sino una declaración de que la vida no termina cuando otros deciden que ya no eres importante y que a veces la venganza más poderosa no es hacerlos sufrir, sino hacerte completa en un mundo que ya no pueden tocar ni controlar.